Bueno, y en este espacio de Hablemos de Todo y ya volviendo un poco al ruedo de la difusión política, de los candidatos, de la gente que viene a recorrer el norte, eh, teníamos el compromiso con Lucila de Ponti. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Habíamos hablado, habíamos tratado de coordinar por lo menos las videollamadas, pero bueno, sabíamos que en un momento Sí, va a dar. te tocaba Yo, recorrer el territorio. la verdad que vengo bastante atostado, no te voy a decir que vengo todo el tiempo, pero vengo atostado bastante seguido, así que ya se iba a dar seguro. Lucila, para arrancar así como una especie de entrevista, eh, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento, digo, a nivel el norte de la provincia y empapado de ese pensamiento de Movimiento Evita, de las empresas chiquititas, de que sea colaborativo? Digo, ¿cómo ves en el norte el desarrollo de eso? Mira, bueno, ¿cuál es mi pensamiento? O sea, nosotros creemos que hay que transformar el mundo, que hay que construir una realidad más igualitaria, más justa, donde todo el mundo tenga oportunidades y derechos. Y también estamos convencidos de que eso se va a hacer si le damos protagonismo a la gente, digamos, a la gente común, al pueblo, en este caso al pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, una región que es muy postergada, que ha sido históricamente postergada, más allá de que obviamente han habido vaivenes. Si uno se pone a mirar la línea de inversión de recursos públicos del Estado, no va a ser siempre igual, pero sí podemos decir que es una región postergada, y sobre todo esta parte del norte, lo que es el Uh-huh. departamento 9 de julio, un poquito para abajo, un poquito para el lado de Vera. Bueno, de hecho, veíamos los datos del censo y yo puedo estar de acuerdo o no con Lucila de Ponti, pero Sí. la verdad es que cuando vos mirás, departamento 9 de julio, si no está último, está penúltimo, o sea que los datos terminan ganando Sí, a todo el discurso. y además tiene una línea de decrecimiento esta zona, que quiere decir que expulsa población. Por un lado, me parece que hay dos fenómenos. Uno que tiene que ver con la falta de oportunidades, que eso, bueno, uno lo dice así, parece un concepto muy abstracto, pero llevado a la práctica tiene que ver con esto, con garantizar infraestructura de servicios, con garantizar infraestructura que permita el desarrollo productivo y eso genere puestos de trabajo, con garantizar oportunidades educativas para que los jóvenes no tengan que ir a estudiarse lejos y se puedan quedar en la región. Eso por un lado. Y por otra parte, es un sector que vive un fenómeno que lo vive todo el sector agropecuario, que tiene que ver con la concentración económica, ¿no? Donde hay cada vez menos dueños, digamos, menos personas, menos empresarios ricos y poderosos, si se quiere, que concentran una mayor cantidad de tierras y los chiquitos y los medianos van siendo de alguna manera desplazados por un montón de factores. Hoy estábamos en San Bernardo, en un distrito acá vecino, y charlábamos acerca de cómo se abordaban los efectos de la sequía, ¿no? En Ujú. una zona que ya de por sí es seca y que aparte en un contexto de sequía como el que vivimos tiene consecuencias muy graves. Entonces lo que nos decían es, la sequía terminó expulsando a los pequeños y medianos productores que no tenían cómo, por ejemplo, garantizarle la hidratación a sus Sí, animales, ¿no? sí. Entonces los animales iban muriendo y ya no había rentabilidad para ellos ahí, ni siquiera de supervivencia. Entonces esos son dos fenómenos que me parece que se dan con mucha claridad en nuestro norte y que al menos desde mi pensamiento, volviendo al principio, y desde el de mi organización, y creo que el que atraviesa todo el campo nacional y popular, tiene que ver con revertir eso para que podamos volver a construir un norte donde se pueda vivir, un norte del arraigo, donde un pibe que nace acá pueda hacer toda su vida acá. Nacional y popular, me dijiste. Sí, ¿Qué es nacional y popular? Viste que ahora les están pegando por todos lados con el sí. Nagan Pop ese. ¿Qué es el nacional y popular desde el punto de vista de Lucila y de su estructura y de Lucila en la Cámara de Diputados? Bueno, para mí lo nacional y popular remite a un proyecto de desarrollo de la Argentina, digamos, a un proyecto de desarrollo que tenga que ver justamente con poder definir un modelo de desarrollo económico que no solo nos permita crecer, que nuestra economía sea grande, sino que también al mismo tiempo genere que ese crecimiento vaya impactando en la generación de trabajo con derechos, en ingresos favorables, en la posibilidad de la movilidad social ascendente, del acceso a la vivienda, de poner nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes en favor del desarrollo y poder hacerlos desde una perspectiva de cuidado. Lo nacional y popular para mí remite a todo eso, a poder pensar que la Argentina y Latinoamérica, si queremos hacerlo un poco más grande, es un territorio, es una tierra que tiene que poder construir y desarrollar
un modelo de crecimiento que le garantice derechos a todos sus habitantes. Básicamente eso. Sí, Es un Lucila, montón, pero... no, es un montón, pero claro, te lo digo en el plano ese, viste que decimos el nacional y popular y es como no, tienen que, son todos planeros, hay que generar plan y que no labure nadie, veamos. No, No, no es por ahí. no, al contrario, digamos, nosotros, a mí me parece, y es el pensamiento también de nuestro sector, que los planes sociales son un instrumento que surge en la emergencia. ¿Qué pasa en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo? Desde hace, no sé, podemos decir desde los 70 a esta parte, el capitalismo comenzó un proceso de transformación, digamos, el orden económico comenzó un proceso de transformación, incorporación de tecnología, de modificación de los procesos productivos y laborales, de incorporación de la robótica y demás, que fue destruyendo o achicando la necesidad y la demanda de puestos de trabajo. Entonces, si nosotros vamos a mirar hoy el universo del trabajo de la población económicamente activa en Argentina, vamos a ver que solamente hay 10 millones de trabajadores formales, es decir, hay solo 10 millones de personas de las 25 millones al menos que están en condiciones de trabajar, solo 10 lo hacen con un salario, con un aporte jubilatorio, con la obra social, con un contrato de trabajo, todo lo que Bien. conocemos. El resto no es que no trabaja, trabaja fuera de la formalidad. Y hay muchos de ellos que sus trabajos no les permiten generar ingresos suficientes para mantenerse. Y un poco ahí es donde surge el potencial trabajo, los llamados planes sociales, que es una política que tiene que estar destinada a desaparecer, que tiene que desaparecer en la medida en que se fortalecen otras políticas que le vayan dando las herramientas y las posibilidades de inclusión a todos estos trabajadores que están por fuera de la formalidad y que además, por ejemplo, requiere pensar en una reforma laboral desde el sentido de la inclusión de estos trabajadores, no desde el sentido de la quita de derechos, sino al contrario, desde el sentido de la ampliación de derechos. De hecho, en eso también te tengo que dar la derecha, en el sentido de que el mundo lo está viendo a que el trabajo es complejo, la jornada laboral llevarla a 6 horas para generar más, o sea, no es tampoco algo específico. Lo que sí, digo, habrás hecho vos mismo un mea culpa con los resultados electorales a nivel nacional, decir, che, sí, la verdad que tenemos que replantearlo a lo mejor con un tiempo, con algo, pero también saber esto, que el mundo va en camino a que cada vez se trabaje menos. Sí, evidentemente, como vos decís, hay un análisis que hacer del resultado electoral, no hay que hacerse los distraídos en absoluto, porque ese es el peor error. Hay que reconocer que un enorme sector de la población no se siente identificado ni representado con el proyecto político que le estamos planteando y tampoco se siente cuidado ni protegido por las políticas públicas, ¿no? Es esto que decíamos antes. Cuando hablamos de los derechos laborales, bueno, los derechos laborales hoy alcanzan solamente a la mitad de la población económicamente activa. Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a la salud pública, bueno, también tenemos que ver qué pasa con la salud pública, si es Sí, de calidad o no, si sí. efectivamente garantiza que las personas que están en ese sistema puedan estar cuidadas desde un punto de vista sanitario. Entonces hay que revisar, me parece, cómo está funcionando hoy el Estado. Y yo creo que no es una discusión de tamaño del Estado, me parece que es una discusión de funcionalidad y de eficiencia del Estado y de las políticas públicas, pero que por supuesto es necesario dar ese debate y transformar las cosas que haya que transformar, porque si nosotros hacemos política y hacemos gestión, pero no le mejoramos la vida a nadie, pierde Tampoco sentido sirve. todo. No, te lo digo con todo el buen sentido porque, digamos, no te termina tocando. Pero hay que ser sensato. Donde vos tocás la parte de seguridad, quilombo. Hay que arreglar. Che, bueno, vamos a ver la salud. Y quilombo. Hay que arreglar, hay que... La educación, quilombo. Che, hay que... Entonces, digo, Sí, es sensato esto que decís, mirá, hay que replantearlo. No es sí, tirar todo, pero hay que no, sentarse también y decir, tiene que funcionar bien. Si el Estado no funciona bien y no cumple los objetivos que tiene que cumplir, y bueno, es obvio que un montón de personas van a estar pensando que el Estado no los cuida y no les sirve demasiado, ¿no? Y muchas de estas cosas durante mucho tiempo se meten, como que se meten abajo de la alfombra, ¿no? Como ujú, que decimos, bueno, esto no lo vamos a discutir porque son derechos conquistados y, bueno, no admite ningún tipo de discusión. Yo soy de las que pienso que nosotros tenemos que constantemente reflexionar cómo mejoramos esas herramientas. Vos decías el tema de la seguridad. Nosotros no podemos pasarnos 15 años diciendo que el problema de la seguridad en realidad solo es un poquito en un lado, que claro. están estigmatizando nuestra provincia, que no sé qué y qué sé yo, porque ahí se están jugando vidas, hay vidas de por medio, ¿no? Entonces me parece que las discusiones hay que darlas y eso también es parte un poco de algo que nosotros insistimos mucho,
que tiene que ver con poder resetear las cabezas de la dirigencia política y darle lugar a una nueva generación, que para nosotros es algo muy importante porque venimos un poco, no porque seamos capaz un poco más jóvenes, sino porque hay otras ideas y otras formas de hacer las cosas que hacen una política mucho más cercana a los problemas de la sociedad. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, nuestro trabajo cotidiano, y vos decías al principio, yo formo parte de una organización que es el Movimiento ITA. El Movimiento ITA, por ejemplo, aquí en Tostado, tiene un desarrollo muy lindo, Sí, que a sí. nosotros nos da mucho orgullo, porque es un colectivo de personas que justamente se han organizado para resolver un montón de necesidades que a veces no eran tenidas en cuenta por el Estado o quizás el Estado no alcanzaba a resolverlas. Entonces se creó un espacio de primera infancia, Sí, sí. un Zoom en un barrio que no tenía ningún tipo de presencia estatal, se puso internet en la comunidad Mocovídigo, como algunos Sí, sí. ejemplos. Se creó una feria con unidades productivas que le dan trabajo a un montón de gente. El acompañamiento a las primeras infancias con Con las el EPI, clases, sí. claro, y todas esas cosas para nosotros son como la esencia de lo que creemos que tiene que ordenar la política, ¿no? Que tiene que estar direccionada a resolver los problemas de la gente. Lucila, candidata a diputada, Diputada. contame a ver vendeme tu lista para que la gente también lo sepa, digamos. Lucila, Yo, diputada provincial. sí, yo formo parte de la lista que hoy encabeza nuestro gobernador, Omar Perotti. Es una lista que se conformó diversamente, digamos, fuimos muchas listas a la interna, una era la del gobernador, que por supuesto Sí. ganó, y después las otras fuimos, digamos, de alguna manera ocupando distintos lugares y dándole diversidad a la propuesta del peronismo, que yo creo que está en un proceso de debate acerca de qué peronismo queremos para el futuro, qué proyecto nacional y popular queremos proponerle a los santafesinos para poder construir realmente una provincia que se desarrolle con igualdad, y me parece que esa es la mirada que yo quiero aportar en el marco de la lista, ¿no? Todos estos problemas que no hemos podido resolver, que vos los enumerabas muy bien, creo que tienen que ver con que muchas veces hemos repetido recetas y eso también ha generado que la sociedad mire con desconfianza a la política. Me parece que hay que construir una política con los pies en el barro, que no se hable a sí misma, sino que escuche a la gente y trabaje para resolver sus problemas. Cuando arman la lista esta, que está Perotti, que se arma en realidad por el sistema DON y todo, surge esta discusión, digamos, che, está bien, vamos a andar bien todo, pero escuchanos porque hay otras cosas para hacer. Sí, además también lo hacemos desde nuestros lugares, ¿no? Nosotros fuimos con una propuesta a las internas, digamos a las PASO, que se llamaba Un Futuro Sin Miedo, que acá lo teníamos a Cristiana Costa. Sí, sí, vino de Cristian. candidato a senador. Ahora estamos trabajando, por supuesto, con Enrique también para la senaduría del departamento, con Gabriela Maldonado como candidata a concejal. Y nosotros lo hicimos porque realmente creemos que tenemos algo para decir y algo para expresar. Y que eso tiene que ser tenido en cuenta en el contexto, por supuesto, de algo más amplio, que hay otros sectores del peronismo que quieren poner otras cosas sobre la mesa. A nosotros nos interesa esta idea de que la política tiene que reformularse para poder darle respuestas a las necesidades de la gente. Muchísimas gracias, Lucila, por venir, por acercarte, por recorrer el territorio. Yo siempre a todos los que vienen, viste, me dicen, no, yo siempre, bueno, pero igual yo te agradezco que vengas y está bueno que vengas, está bueno que conozcas el territorio, está bueno que veas nuestra idiosincrasia, que conozcas. Como te decía, fuera del aire, por ejemplo, en nuestra cooperativa, cuando vuelvo a los números del censo, viste, dice, che, el departamento 9 de julio tiene el 11% de gas. No, pará, escuchá, macho, no. Tiene el 20% solo Tostado. Vos, viste, me meté el departamento. No tiene. Villa no tiene nada. Nada. El Pozo, viste. Digo también cómo los números hay que, en territorio, sí, hay que los conocer. entendés. Sí, a mí me parece siempre fundamental conocer el territorio. Nosotros tenemos una provincia muy grande y muy diversa, muy distinta, con regiones absolutamente distintas. Y el norte y sobre todo esta zona hay muchas deudas que resolver con esta región. Y no es lo mismo escucharlo o de alguna manera repetir esto que conocerlo, ¿no? Que saber que en Villa Minetti hace 1 año y 9 meses que no tienen agua. Claro. Y que tienen que ir a buscar en bidones a la planta de ósmosis y que no tienen agua ni para la producción, pero tampoco para bañarse, ni para cocinar, ni nada. No, entonces, esas cosas, cuando uno habla con la gente que lo sufre, bueno, ahí te das realmente cuenta de lo claro, que es. Porque el otro día vino un médico ambientalista que yo dice, che, ¿en serio? Pero no es que no hay agua, que vos decís, no, tengo que ir a comprar. No, abro la canilla y no me puedo lavar las manos. Agua. Entonces, viste, no es un reclamo, te lo digo en el sentido sensato. Igual. Bueno, pero digo, entonces está bueno
que después vos estás en la Cámara de Diputados, ¿viste? Decís, che, esto que me decís, hay que mirar para allá, flaco, sí. también, porque... Sí, mira, yo tengo un proyecto que es uno de los que más me gusta, que nunca se aprobó, pero a mí me gusta, entonces Bueno, lo cuento, ese es otro tema, ¿no? que es una ley de reparación histórica para el norte, porque justamente ponen sobre la mesa este concepto de reparación histórica, digamos, una región de la provincia que durante toda la historia de desarrollo de Santa Fe, que tiene un sur que forma parte de la zona núcleo, con enormes riquezas, ciudades muy grandes, muy pobladas y qué sé yo, hay una región que quedó postergada, que no tiene acceso al agua, que no tiene gas de red, que no tiene resuelta la energía eléctrica tampoco, que las rutas están ahí más Sí. o menos, y un montón de cuestiones que impiden y obstaculizan que acá haya un desarrollo acorde a lo que debería ser en cualquier lugar. Entonces, me parece que hay que darle prioridad a la inversión de recursos. Te digo lo mismo y te dejo ir. Te digo lo mismo que Amalia Granata. ¿Por qué no te aprueban los proyectos? ¿Por qué no se sientan los chabones? No, mira, yo creo que no es una cuestión de trabajar o no trabajar. Es una cuestión de a qué se le da prioridad o no. Y bueno, tanto Amalia como yo, desde distintos lugares, tenemos posiciones minoritarias en la Cámara de Diputados. Entonces Y bueno, y cuesta. no tenemos a veces digamos, el consenso de los bloques mayoritarios para que este tipo de proyectos se traten. Y bueno, y lo que hay ahí es digamos, un orden o una jerarquía que la política no le da a estos problemas. Te lo pregunté con este sentido, con el doble sentido de decir, no, pará, no es que Lucila no labura o ahora viene y... No, metió. El tema es que hay otra estructura que también hay que entenderla, que no se sientan y no a es mirar... que los otros diputados tampoco laburan No. en otras cosas que les importan más que poder invertir recursos para que el norte crezca y sea un poquito más igual y más digno que el resto de la provincia. Por eso está re bueno que vengas al territorio y te conozcamos. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a todos.